¿Se ve la presentación? Sí, todo Sí. bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Natalia. Grace y yo estamos completamente agradecidos por esta grandiosa oportunidad en este encuentro de antropología digital. En esta ocasión queremos conversar acerca de la antropología empresarial en empresas B2B de base tecnológica, entendiendo por esto básicamente a todas las empresas que desarrollan o distribuyen software en el marco del sector industrial, que es donde hemos trabajado durante varios años. Entonces, en particular, queremos hablar acerca de la comercialización y de la relación simbólica que tienen los clientes del sector industrial con un software que se llama SolidWorks. SolidWorks es un software de diseño y simulación en ingeniería. Tiene más de 3 millones de usuarios en el mundo. Se comercializa prácticamente en todos los países del mundo. Y en el caso latinoamericano, pues también hay distribuidores locales de este programa que tienen representantes en cada país. La dinámica de discursiva, el contenido de cómo se mercadea este producto viene de Estados Unidos, que es el país en donde lo desarrolla. Y bueno, básicamente la historia de este programa en el Perú, que es la situación particularísima que vamos a analizar en este momento, obedece al hecho de que básicamente desde el año 2008 este programa se ha venido comercializando en el país, pero siempre ha mostrado ciertas dificultades de comercialización, más allá de las dificultades propias o inherentes al negocio B2B, al negocio de ciclos de ventas que son muy largos, ventas consultivas o muy especializadas, digamos, mucho marketing relacional, marketing especializado, ventas también. Entonces, si nosotros apartamos todas las variables o todos los factores técnico-comerciales o todos los factores corporativos, lo que encontramos es que además, o lo que hemos encontrado es que además existen dificultades desde el punto de vista no corporativo, podría decirse dificultades o factores culturales que inciden en la comercialización de este programa digital, ¿no? Entonces, esto nos plantea una una situación en la que prácticamente desde el mundo del sector privado, desde lo corporativo, la pregunta que surge cuando comparamos justamente la dinámica económica del Perú con otros países y donde vemos que la necesidad y el mercado y la potencialidad es parecida en los países de Latinoamérica con relación a este programa de ingeniería, no así en el resultado final de la venta. Entonces, cuando queremos pasar de la pregunta corporativa de por qué es tan difícil comercializar o vender SolidWorks en el Perú, a la pregunta formal de investigación, la transformamos en cuáles son los factores culturales de los departamentos de ingeniería del sector industrial peruano que intervienen en la comercialización de este programa. Entonces, para ello, digamos, desde el año 2015 hasta el año 2020, en lo personal realicé una observación participante visitando no menos de 70, 80 empresas en el Perú. Yo diría que son un poco más. Lo que pasa es que habían reuniones que eran muy reiterativas y ya ahí aplicaba de alguna forma muy empírica una metodología etnográfica para entender las razones que iban más allá de lo comercial o lo extracorporativo y entender la relación simbólica entre el departamento de ingeniería que corresponde a los usuarios finales de este programa y la gerencia de estos departamentos y el uso del mismo, el uso del software en particular. Entonces, eso fue hasta el año 2019. A partir del año 2020, asumiendo ya el cargo de Product Manager, pude de alguna forma establecer ya formalmente una investigación cualitativa eh, basada en entrevistas semiestructuradas, en donde, por un lado, de cara al cliente, se les ofrecía una suerte de consultoría gratuita, en donde le, de alguna forma le aportábamos valor
lo escuchábamos, recogíamos sus expectativas, sus inquietudes, pero también nos informábamos cómo utilizaba este software y de cuáles eran sus pros y sus contras y cómo era el día a día de este programa dentro del departamento o área de ingeniería. Así que por un lado era una consultoría para el sector privado, pero por el otro lado, desde el punto de vista de la investigación, cumplía con la doble función de ser una entrevista semiestructurada, la cual se llevó a cabo de una manera bastante metódica con un portafolio de clientes de este distribuidor de SolidWorks acá en el Perú. Entonces, esta metodología o este proyecto consistió en una serie de entrevistas que duraron alrededor, bueno, todo el proyecto duró unas 8 semanas más o menos. La sesión de entrevistas duró entre 2 y 3 semanas. Digamos que todo empezó con una comunicación en las redes sociales y en los canales clásicos de la marca. Y luego se estableció una plantilla de preguntas, una guía de preguntas bien diseñada, bien metódica, que por un lado nos diera cuenta de respuestas abiertas que nos permitiesen a su vez codificar la conversación en un máximo de 1 hora. Resulta que en el mundo corporativo pues las cosas siempre son muy apresuradas y luego de haber entrenado de algún modo al equipo de trabajo para que realizara estas entrevistas y para que las pudiera grabar, pudimos conciliar una serie de grabaciones con 13 clientes en donde ya a partir del cliente número 12, número 13, alcanzamos el punto de saturación, no encontramos información nueva y de cara al cliente se les entregaba un informe en donde le hacíamos ver cuáles eran las falencias de la empresa, cómo podían mejorar sus procesos internos, cómo SolidWorks u otra herramienta podrían de alguna forma colaborar con el aumento de su productividad o con el aporte de valor para con los empleados, mientras que al mismo tiempo ese informe más la grabación nos daban a nosotros la fuente de información cualitativa que luego podríamos analizar, categorizar y profundizar, ¿no? De hecho, estos informes más las grabaciones fueron procesados a través del software atlas.ti y fue muy interesante conocer algunos primeros hallazgos, algunos primeros memos que fuimos consiguiendo en el proceso, porque, por ejemplo, a través de todos los informes recabados, conseguimos que sí, habían palabras que obviamente los clientes iban a decir con mucha frecuencia, pero habían palabras que esperábamos que los clientes dijeran y no las dijeron. En este caso en particular, considerando todos los informes y todas las entrevistas, las palabras innovación y optimización no aparecieron ni una sola vez en los documentos. Y esto es bien importante porque, por otro lado, las comunicaciones de marketing de SolidWorks, del programa, siempre han tratado de vender el programa a través de la innovación y a través de la optimización de los procesos. Eso quiere decir que mientras desde el punto corporativo había un mensaje o un discurso predefinido por un departamento de marketing, la realidad es que desde el punto de vista del mercado peruano, de las industrias y los departamentos de ingeniería del sector industrial, no es tanto la innovación y la optimización, no al menos en lo fáctico. Quizás a nivel discursivo sí, quizás a nivel de reuniones y de establecer comunicaciones con los vendedores sí, pero en el día a día no parece ser la preocupación principal. También habían otras palabras que había que simplemente regionalizar. Desde la jerga de SolidWorks se vende mucho el tema de simulación estructural o simulación en general, mientras que esta nube de palabras, tan solo la nube de palabras, nos daba cuenta de que la palabra validación o memoria de cálculo era lo más usado o era la forma de comprender al cliente, ¿no? También hicimos lo propio en una suerte de etnografía, justamente esto va de la mano con la charla anterior. La tecnografía la aplicamos sobre contenido que estaba en las redes sociales y algunas comunicaciones extras, pero no conseguimos mayor información, lo cual es, digamos, de alguna forma esperable desde el punto de vista de los negocios B2B, ¿no? En el business to business realmente no es lo viral
en las redes sociales lo que predomina. Las comunicaciones son muy internas, son mucho más de correo electrónico, son mucho más de reuniones y de ciertas negociaciones internas. Ahora, después de analizar la información, eh, categorizarla y extraer algunos análisis, podemos determinar 4 arquetipos dentro del mundo de la ingeniería en el Perú, al menos en el sector industrial. Encontramos que de acuerdo a la propia visión que tienen estos clientes de sí mismos, estos arquetipos son el chamba o el chambero, entendiendo la jerga de chamba como el trabajador, el aprendiz, el experto y el administrador. El chamba es la típica persona, podría decirse, el típico perfil o buyer persona que se encarga de hacer el trabajo operativo, es muy pragmático, está muy enfocado a los planos, a no sobrepasarse del presupuesto y en trabajar lo más rápido posible. El aprendiz, por otro lado, puede ser un profesor, puede ser un estudiante o puede ser cualquier persona que sea muy curiosa y son los que se relacionan con el software de una manera muy didáctica a través de hacer todos los tutoriales que consiguen, siempre están muy pendientes de los cursos, de las capacitaciones y quieren certificaciones también. El experto, por otro lado, es el perfil dentro del rubro industrial que se comporta de una manera muy exigente con el programa, siempre lo anda comparando con otros software, solo atiende las novedades o las charlas y capacitaciones avanzadas y realmente en conjunto con el aprendiz comparte la visión de innovación, realmente quiere utilizar el programa para acercarse un poco a la vanguardia del mismo. Finalmente, el arquetipo del administrador, que puede ser el dueño de la empresa, pero también puede ser el jefe de finanzas o puede ser el jefe del departamento de TI, de información o de informática en la empresa. No le interesa tanto el software, realmente para él cualquier software en 3D es lo mismo. Lo que le interesa más bien es qué tan productivo sea y qué tan fácil de administrar es y qué tan rentable es, ¿sí? Entonces, ya por ahí podemos sacar una gran ventaja desde el punto de vista de los métodos etnográficos, porque al nivel de marketing, lo que dicta la marca y en realidad lo que se estila en este mundo B2B es que los estereotipos de marketing provienen justamente del departamento de ventas y marketing de las empresas y ellos clasifican al sector industrial o a las personas del sector industrial en CEOs o el jefe del área de informática o el jefe de ingeniería o bien el usuario final que es el diseñador, el técnico, el ingeniero. Mientras que a través de una investigación cualitativa, lo que observamos es que el perfil puede ser completamente distinto. El perfil puede ser de administrador, aprendiz, experto o chambero, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, acá a nivel de los insights, fue muy interesante lo que hemos conseguido, porque primero lo que descubrimos es que el área de ingeniería es relativamente pequeña dentro de estas empresas, a pesar de que sean empresas del sector industrial y estén concebidas para justamente la labor ingenieril técnica. El área de ingeniería es de algún modo periférica. No todos los integrantes del área son ingenieros, o sea, el área se puede llamar área de ingeniería, pero a nivel fáctico, en la realidad, está más compuesta de técnicos que de ingenieros. No todos usan SolidWorks en esta área. Y por otro lado, los que lo usan en un 30%, a veces un poquito más, y no por falta de conocimiento, sino porque toman de la herramienta estrictamente lo que necesitan, ¿no? Es como cuando uno tiene un teléfono inteligente y no usas todas las aplicaciones todos los días, te quedas con las 5 o 6 aplicaciones diarias que son que te permiten la cotidianidad. En este caso ocurría algo muy parecido, lo cual significa que a la pregunta inicial de investigación del por qué es tan difícil vender este programa en el Perú, obedece justamente a que las áreas de ingeniería son relativamente periféricas, están más concentradas en fabricación, en la producción, y el software apenas es una herramienta colateral, no digamos secundaria porque es vital para sus operaciones, pero sí es una herramienta que forma parte de un abanico de herramientas más a nivel de software
que al momento de determinar hacia dónde se va el presupuesto en la empresa, quizás no sea tan considerado en primer lugar o en los primeros lugares, ¿no? Por otro lado, los usuarios están contentos con el programa y no tienen ninguna queja, están contentos con el soporte técnico y con la consultoría que se les da o el acompañamiento que se les da. La mejora de esto a través del tiempo se pudo cuantificar y de hecho, digamos, el avance o el ascenso que se nota desde el año 2020, 2015 hasta mediados del 2020, se observan estas gráficas a nivel de leads, a nivel de reuniones y a nivel de ventas. La última etapa, que es la del año 2020, quizás presenta una decaída, pero es porque fue producto, digamos, en ese año ocurrió la pandemia que todos conocemos y ahí los datos están un poco viciados. Pero la aplicación, regionalización y la adaptación de información y métodos cualitativos e integrarlos a los departamentos de marketing, a los discursos y a los contenidos, realmente se tradujo en un incremento de la productividad en estas empresas distribuidoras, por lo menos en la parte de la distribución en el Perú, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, de una tasa de conversión, entendiendo tasa de conversión, las reuniones que se convierten en ventas, entendiendo esto en el año 2015 en un 9.3%, ya para el año 2020 la tasa había subido a unos 13.6, 14% más o menos. ¿Sí? Eh, Además de todo esto, además de lo anterior, justamente en el año 2020 se nos planteó un nuevo proyecto en el cual la marca exigía la comercialización en Latinoamérica de una plataforma de ingeniería ligeramente más avanzada que se llama 3DX o 3D Experience, que pertenece también a este portafolio de productos y servicios de SolidWorks, en donde ya el diseño 3D y la simulación se hace no ya en un software instalado en la computadora, sino que se hace en la nube. La oportunidad que brinda esto es que la comunicación entre los ingenieros sea mucho más fluida, ya no dependamos del correo electrónico para comunicarnos ni para pasarnos archivos adjuntos. Por otro lado, todo queda almacenado y centralizado en la nube, no dependes de una locación para trabajar, no dependes de una computadora demasiado especializada para trabajar. Y realmente esto significa una innovación y un avance bastante importante dentro de la práctica ingenieril. Ahora, lo que nos ocurría en el Perú, en este caso, es que si ya era un poquito complicado comercializar SolidWorks, ya comercializar la 3D Experience implicaba un reto un poco mayor, o al menos así intuitivamente lo veríamos pensando. Ahora, todo esto, de nuevo, se traduce en una pregunta corporativa comercial y en una pregunta de investigación. Entonces, la pregunta comercial o de cara al sector privado sería, ¿cómo saber si la nueva plataforma 3DX es adecuada para nuestro mercado? ¿Cómo saber si realmente se puede comercializar para el Perú? Pero esto de nuevo puede trabajarse desde el punto de vista de la antropología aplicada a través de la antropología empresarial con una pregunta de investigación que sea cuáles son los factores culturales de los departamentos de ingeniería del sector industrial peruano que intervienen en la aceptación de esta plataforma 3DX. Entonces, tomando en cuenta toda la información recabada a través de las entrevistas semiestructuradas que hemos hecho, tomando en cuenta todo el análisis y los arquetipos que habíamos recogido, comenzamos a deconstruir a los potenciales clientes, que son las empresas del sector industrial, en 5 dimensiones, entre comillas, culturales a evaluar. Hay que tomar en cuenta que lo cultural y lo corporativo o el análisis cultural etnográfico dentro de lo corporativo es relativamente flexible, no puede ser demasiado rígido o riguroso desde el punto de vista teórico. Entonces, por eso se puede tomar esta flexibilidad de llamar cultura a lo que quizás no es cultura. Sin embargo, es una forma de entenderlo y de comunicarlo a la gerencia del sector privado. Entonces, deconstruimos, pudimos dividir a las empresas clientes en 5 capas culturales, en gestión de hardware, infraestructura y cultura de IT
o de departamento técnico de informática, cultura de software y licenciamiento, gestión de datos, gestión de proyectos y flujos de trabajo, cultura de colaboración y flexibilidad con proveedores y stakeholders, y cultura de ingeniería e innovación. Y a cada una de estas dimensiones culturales comenzamos a darle una ponderación, es decir, que de lo cualitativo pasamos a lo cuantitativo, es como una especie de método mixto. Entonces, a cada dimensión se le asignó una descripción cualitativa que iba desde el peor caso hasta el mejor caso, y este peor caso y mejor caso fueron cuantificados del 1 al 5 respectivamente, y así con cada una de las dimensiones. Esto nos permite construir un instrumento de cara al sector privado que podríamos llamarlo un diagnóstico de madurez tecnológica, en donde a través de este diseño participativo, si se quiere, entre los usuarios finales y entre los expertos del programa dentro de la corporación, se estableció que el promedio ponderado mínimo para que esta plataforma fuese aceptada y funcionara dentro de una empresa es de 3.6/5. Entonces, de hecho, si el promedio es menor a 3, mejor sería que las empresas se quedaran con el portafolio de SolidWorks tradicional. Si el promedio, entre tanto, era entre 3 y 3.6, entonces se puede ofrecer un servicio de consultoría para reunirnos con esta empresa y tratar de elevar ese promedio un poquito más a fin de que pudieran dar el paso a la plataforma. Mientras que si el promedio era superior a 3.6, en efecto, este cliente potencial era apto para asumir la Trade Experience. Todo esto se puede graficar en una gráfica de araña. En este caso, como son 5 dimensiones, la gráfica es de 5 aristas, 5 vértices, perdón. Y en el color azul vemos el ideal, digamos, la empresa más ideal para adoptar una tecnología de este tipo. Y el color amarillo indica una empresa de ejemplo que representa de algún modo a la mayoría de las empresas con las cuales pudimos interactuar y pudimos ponderar bajo este instrumento, ¿no? Entonces, la ventaja del desarrollo de un diagnóstico de madurez tecnológica obedece desde el punto de vista corporativo a la oportunidad de conocer de antemano cuáles son los esfuerzos y los recursos que debo disponer y hacia quiénes para optimizar mis procesos de comercialización. Mientras que de cara a lo académico, a la investigación, podemos ver que hay una compenetración entre el sector privado y los métodos etnográficos aplicados, ¿sí? Entonces, además que nos permiten desarrollar y analizar y reflexionar sobre ello. Ahora, todo esto, digamos, estos resultados deben entregarse ante la gente que nos contrata. Nosotros en este caso somos los consultores y en este caso sí me gustaría que Grace explicara un poco más este aspecto. Hola, gracias, Salvador. Disculpen, si pudieran hacer el cierre más rápido, porque ya Sí, hemos... solo quiero dar algunas recomendaciones metodológicas. Cuando hablamos de los entregables a las empresas, estamos hablando de informes, presentaciones con diapositivas, presentaciones grabadas con diapositivas y sugerimos presentar muchas gráficas que sean fáciles de entender y en el lenguaje corporativo de las empresas. Ok, y desde el punto de vista de reflexibilidad, algunas cosas a tener en cuenta cuando hacemos investigación aplicada en empresas, es que la confianza de los métodos en la antropología aplicada es realmente la confianza que se le da al investigador. Y sobre todo se le confía más si la persona ha trabajado previamente en la industria o en el sector privado, porque eso significa que está más familiarizado con la lógica economicista o corporativa de costos, de manejo de tiempo de la empresa. También es importante considerar cuando el investigador es un otro o un doble otro, por ejemplo, cuando es extranjero o forma parte de alguna minoría, porque eso va a incidir en favor o en contra de la aceptación de sus argumentos y resultados, sobre todo cuando esos resultados van un poco en contra, son muy diferentes digamos, del sistema de creencias previo que tienen los dueños o los gerentes de empresas que han solicitado el proyecto.
Es importante hacer explícita la relación que hay entre antropología aplicada y marketing y talento humano, porque muchas veces las empresas lo ven como algo inconexo, creen que la antropología es casi una filosofía, es algo que no se puede aplicar, es algo teórico, es algo muy abstracto. Y conviene explicar que el marketing es una derivación de sociología, antropología y psicología del consumo, y que cuando las estrategias de venta y marketing no funcionan, bien que vale la pena ir un poco más arriba o ir a un nivel más profundo y entonces empezar a considerar las ciencias sociales digamos, en su más básico espectro. Explicar que los resultados no muestran la verdad, sino la verosimilitud de los hechos, y esto también es una limitación de la investigación cuantitativa, porque incluso cuando hacemos un análisis o presentamos resultados cuantitativos, estamos filtrando tanto la información que estamos perdiendo gran parte de la información. En el fondo, los datos cualitativos son los datos cuantitativos encubiertos y ambos responden, digamos, ambos se pueden describir con una curva exponencial perfectamente parametrizable. Va a ser lo mismo una muestra de 20 entrevistas semiestructuradas que una big data que a lo mejor tiene 1 millón de datos. Llega un momento en el que los datos se van a saturar y ahí es donde vamos a encontrar, digamos, los sentidos o los resultados. Importante considerar tanto para la visión cuantitativa corporativa como la cualitativa académica, hay que hacer un puente y ese puente es el marketing. Entonces, lo más relevante siempre va a ser digamos, la perspectiva EMIC del cliente, y no se trata de que el cliente tiene la razón o no, eso es irrelevante. Lo que es relevante es la percepción que él tiene. Y sobre esas percepciones es que digamos, es que hay que enfatizar el análisis de los resultados. Y un poco para finalizar, tenemos que estar preparados, cuando hacemos proyectos en empresas, tenemos que estar preparados para responder las siguientes preguntas. Lo primero que nos van a decir es, bueno, pero es que el trabajo de la muestra es muy pequeña. ¿Cómo podemos estar seguros de la validez del análisis? Eso es algo que nos van a preguntar. Y ahí podemos explicar lo de la saturación de los datos. También nos van a preguntar qué tan sólidos son los argumentos o la teoría. Hay que estar preparados para responder eso, pero sin sentirnos tentados a probar una teoría o comprobar una teoría antropológica. No estamos para comprobar la teoría, no estamos para dilucidar si hay una mejor o no. Sencillamente estamos usando las mejores teorías con las que podemos argumentar ciertos casos e utilizaremos distintas dependiendo de la industria, del tema en cuestión. Nos van a preguntar, ¿los resultados se basan en la experiencia o el sesgo o en los resultados realmente que arroja la investigación? También nos van a decir, bueno, es que con todas las métricas y todos los datos cuantitativos que tenemos, esto es una mejor información o tenemos más información, y realmente puede ser más información, pero el análisis cualitativo se trata de la calidad de la información. Aquí aplica eso de que no importa cuánto tienes, importa es la calidad de lo que tienes. Y también va a suceder que nos van a decir, una vez que hemos presentado los resultados, nos van a decir, es que no nos gusta, no nos creen o no les parece. Y eso sobre todo va a pasar en empresas que tienen mucho tiempo en el mercado o con gerentes o dueños de empresas que tienen mucho tiempo en el mercado y han estado trabajando de una manera por mucho tiempo. Y eso tiene que ver mucho con la resistencia al cambio. Y también va a suceder que habrán clientes que les van a decir, bueno, muchas gracias, pero vamos a continuar con nuestra estrategia anterior. Y eso es válido, ¿ok? Y eso no tiene que ver con el investigador, va a tener que ver con, digamos, eso va a tener muchas razones, pero al final son los dueños de las empresas y los decisores financieros los que tienen la última palabra sobre qué hacer con los resultados que nosotros estamos entregando. Y bueno, si quieren conocer un poco más, hay un curso de investigación cualitativa en mercados B2B, donde Salvador y yo explicamos mejor con algunos casos de Venezuela, República Dominicana y Perú, cómo optimizar el marketing en servicios industriales y tecnológicos. Y nos pueden encontrar en LinkedIn
bajo la empresa de Solid Industry o con nuestros contactos, nuestros nombres, Salvador Zuniaga y Grecia. Y bueno, agradezco mucho que nos hayan prestado toda esta sesión. Sé que nos tomamos más tiempo de lo que debimos, pero nos encanta participar en estos eventos, ya que al menos yo en lo particular creo que la antropología es una de las herramientas más valiosas que hay para las empresas y hay que empezar como a educar a las empresas en ese sentido. Muchas gracias. En las preguntas acá en la sala de Zoom. De hecho, había una pregunta en Twitch sobre cómo poder acceder a sus trabajos, si de repente tienen alguna página web o si tienen alguna PDF, alguna cosa, y lo pueden responder después de la pregunta general que les voy a hacer, que creo que todas las presentaciones en términos metodológicos comparten un hilo común bastante claro, que es ver lo digital y la tecnología como una oportunidad para pensar, por un lado, la antropología, pero también para pensar lo metodológico. Y en esto, eh, casi que lo digital y lo tecnológico se vuelven un punto de partida para problematizar distintos fenómenos ya sean en el sector industrial, como por ejemplo nos mostraron Grace y Salvador, como también ya en discusiones sobre Internet, discusiones sobre las selfies, como también nos mostraron las demás ponencias. Así que en esto, y también ligándolo al panel de cierre que tenemos del encuentro que va a ser en la tarde, sobre los futuros de la etnografía digital, ¿cómo vean ustedes los futuros de las metodologías digitales que miren y se posicionen desde lo antropológico y que permitan hacer investigación académica y aplicada? ¿Hacia dónde van las cosas, básicamente? Puede partir quien quiera. Bueno, sí, gracias. Yo creo que va hacia la intensificación. De hecho, las mentes más brillantes, digamos, de las ciencias sociales y humanas reconocen que esto va a continuar desarrollándose. La manera en que se ha exponenciado la capacidad de comunicación, la capacidad de integración de bytes en los chips cada vez más pequeños, la digitalización cuántica, que ya es una realidad próxima, son evidencias de que todo esto se va a intensificar y de una manera muy profunda. Entonces, si hay alguna posibilidad de que la distopía sea utopía, ¿verdad? O que no perdamos el rumbo como humanidad y seamos controlados por las máquinas, esa posibilidad es a través de las máquinas mismas. Yo creo que esa es la situación y esa es una paradoja que tenemos que enfrentar y reconocer. Yo pienso que la antropología estudia los seres humanos, es una ciencia básica. Es decir, seres humanos tal como la química, la biología. Y a medida que hay nuevos objetos con los que interactuamos en el día, así sea desde un punto de vista digital, no quiere decir que no es real. Entonces, realmente, sencillamente estamos analizando nuevas maneras de existir. Pero, es decir, asimismo cuando ya hay robots, pero cuando los robots se conviertan en algo como mucho más cotidiano, que vamos a tener, digamos, van a ser más humanoides, no ahora que solo tenemos como la aspiradora, tal vez, pues vamos a tener que enfrentarnos con esos objetos de estudio. Y hasta tendrán, digamos, hasta los analizaremos tal y como nos analizamos a nosotros. Entonces, yo pienso que lo digital está para quedarse, pero es porque, es decir, está para quedarse porque es lo que estamos usando actualmente. Es decir, son nuestros instrumentos y digamos, lo digital ha permeado toda nuestra vida personal, laboral. Es decir, y cosas tan simples como un software de diseño, que a lo mejor solo uso unas cuantas horas a la semana, pues eso es algo con lo que yo estoy interactuando y la antropología tiene todo el derecho y deber de estar ahí analizando
lo que pasa. Pienso que en el marco de lo que está ocurriendo con la digitalización, así como la antropología aplicada se va acercando más y más a la técnica, también la técnica se va de alguna forma curtiendo de teorías que antes no estaban ahí desde el punto de vista material. Desde el 1980, por ejemplo, William Flusser ha venido meditando o vino meditando acerca de la diferencia que hay entre las máquinas, que son características de la revolución industrial, con relación a los aparatos. Esa diferencia entre máquinas y aparatos es fundamental porque los aparatos se caracterizan sobre todo por el software, por lo blandos que son por dentro y por lo digamos, por ser unas cajas negras, básicamente. Entonces, lo que está pasando ahora con Meta, con las criptomonedas, con tecnologías digitales que nacen ya desde lo digital. No es simplemente que tomamos un documento, que lo escaneamos y lo pasamos de lo físico a lo digital, o tomamos un objeto que lo escaneamos en 3D y lo pasamos de lo físico a lo digital, sino que ya hay una creación, una naturaleza que parte de lo digital mismo, amerita un marco teórico completamente nuevo. Creo que al respecto, la Universidad de Aalborg en Dinamarca ha sido vanguardista con ello porque ellos tienen una maestría en tecnoantropología y justamente ellos abordan estos casos a nivel de reflexión, a nivel teórico, porque necesitamos unos paradigmas completamente diferentes. Necesitamos autores como Gilbert Simondon, por ejemplo, francés, que se dedicó mucho a la filosofía de la técnica y a la madurez de estas ideas, a Jacques Ellul, a Mumford también. Entonces, creo que si bien es cierto, que ahora, y no de ahora, sino de hace bastantes años, la metodología antropológica etnográfica se ha abierto ya hacia el estudio de lo digital. También creo que la técnica se ha acercado a lo teórico y creo que vamos a ver un mundo, no sé si multidisciplinar, pero sí interdisciplinar, en donde disciplinas se puedan conversar de tú a tú, sin necesidad quizás de una trascendencia disciplinar, pero sí en donde vamos a ver campos prácticos y teóricos de estudio en donde muchas personas van a colaborar de diferentes backgrounds, van a colaborar con esto. Y bueno, en esa línea, ¿cuál creen ustedes que es el aporte de sus presentaciones, de su trabajo al campo general de la antropología digital o a las discusiones socioculturales sobre la tecnología, pero desde Latinoamérica? ¿Hay algo en específico que, por ejemplo, en la región metodológicamente podemos aportar, ciertas perspectivas? ¿Cómo ven esa bajada ya a donde estamos? Pues desde el campo de la antropología aplicada al sector privado, yo lo que veo es que podemos empoderarnos justamente a través de estos métodos para que podamos regionalizar las tecnologías y adaptarlas a lo que somos nosotros realmente como sociedades. Hasta ahora, realmente lo que hemos hecho en buena parte del siglo XX y aún lo seguimos haciendo en el siglo XXI es copiar y pegar, por decirlo así, las tecnologías que nos vienen de países desarrollados. Ahora, cuando aplicamos estos métodos, cuando nos centramos en los usuarios finales, cuando procedemos con diseños participativos y evaluamos realmente qué es lo que significa innovación y progreso, pero desde el punto de vista de nosotros como latinoamericanos, es cuando quizás podemos desarrollar tecnologías y podemos aportar a la región desde ese punto de vista. O sea, ya estamos creando aplicaciones para nosotros mismos, software de ingeniería para nosotros mismos, considerando nuestras realidades. Y obviamente todo esto se traduce a su vez en una suerte de comercializaciones y de nuevas transacciones comerciales que de alguna forma equilibran la balanza de lo que siempre ha sido como una importación no solamente material, sino cultural de otros países. Ahora nosotros, como generadores de tecnología, y siendo que la humanización es a su vez tecnificación, a través de nuestras propias tecnologías podemos realmente hablar de tú a tú con otros países. Me parece que eso es un valor o un aporte súper importante y justamente la etnografía y sobre todo la etnografía aplicada es fundamental en este proceso.
Y también creo que, bueno, tomando tus palabras, Salvador, Gustavo también mencionó un punto súper importante ya al final de su presentación sobre el posicionamiento y también sobre tener una suerte de perspectiva crítica también con lo que estamos realizando. Y creo que eso ya abre la discusión de lo metodológico también hacia lo ético. ¿Cómo ustedes han planteado lo ético? Hablaron en algún momento de ciertas estrategias, pero en general, ¿cómo se aproximan desde sus propias investigaciones y también con el fuerte componente metodológico que tienen a discutir lo ético se volverá político en algunos momentos, son estrategias, ¿cómo lo ven? Y especialmente José con esta investigación súper interesante sobre las imágenes, que ya aparte de lo digital, se suma lo visual y la discusión se amplía mucho más. Ahora sí, ¿me podrías repetir, porfa, la pregunta? ¿Cómo plantear lo ético? Ah, Lo ético como político, como estrategias, ¿cómo lo vemos en este tipo de investigaciones? ujú. Bueno, sí se generan muchos problemas éticos cuando se abordan, digamos, estos temas, porque, por ejemplo, una de las experiencias que tuve es que eh, algunas personas con las que contacté y que eh, al principio me dijeron que sí querían participar, luego ya no quisieron, porque de algún modo estos espacios de las redes sociales, que a veces pensamos que son totalmente públicos, y sí lo son, pero digamos que plantean otro problema, ¿no? Que es que las personas al mismo tiempo lo sienten muy personal, ¿no? Entonces, porque ellos interactúan, digamos, con nada más con unas pocas personas ahí en su vida cotidiana, entonces de algún modo es algo muy personal, ¿no? Entonces, sí, digamos que sí hay que, digamos, siempre pedir permiso para utilizar las imágenes, para utilizar sus opiniones. Entonces siempre hay que estar, digamos, en conversación de cómo podemos utilizar todos estos recursos, que para nosotros son unos recursos, pero para ellos son objetos muy cotidianos, muy suyos, ¿no? Claro, o sea, se genera toda una relación distinta a lo que era antes con las fotos, ¿no? Que eran guardadas en un álbum, que solamente eran sacadas en momentos familiares, en que decidían relatar algún viaje, en fin, ¿no? Pero en general pienso que hay esa idea también de que estos espacios, esta participación de las personas en las redes sociales también es algo muy personal, ¿no? Entonces, sí genera muchos cuestionamientos éticos. Por ejemplo, ahorita que yo compartí las fotos en una presentación o cuando las incluí en mi tesis, pues ya estoy sacando ese contenido de su espacio habitual, ¿no? Entonces, ya doy pie a que alguien los pueda utilizar de otra manera, ¿no? Entonces, eso también ya está, digamos, no libre, pero sí ya no tenemos el control sobre esos objetos que son sacados de su ámbito habitual, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor pensaría esta pregunta que me hace sobre la ética, ¿no? De siempre tener cuidado, ¿no? Muchas gracias. En el caso de ustedes, Grace, Salvador, Gustavo, que ya se posicionan desde las etnografías, que también tienen sus propias características, y especialmente para el estudio de comunidades online, han tenido desafíos metodológicos, también reflexiones teóricas de cómo abordar este tipo de puntos técnicos. Sí, bueno, Bueno, sí, adelante, adelante. gracias. Yo creo que la etnografía hasta ahorita es un instrumento empresarial, es un instrumento que puede ser valioso en términos de mercado, pero
puede ser también un instrumento muy válido en términos, digamos, sociales, culturales, políticos y económicos, más allá del interés empresarial. Hay que hacer reflexiones fundamentales. Por ejemplo, esto de la necesidad de la decolonización. Es decir, cómo incorporar a los grupos originarios dentro de esta dinámica sin que sea una razón más para su explotación o su invisibilización. Fundamental, clave es la extensión del Internet por todo el territorio. Por ejemplo, en el caso de México, el proyecto que tiene ahora el gobierno, que se ha mencionado, es muy necesario que haya Internet en cada rincón del país. Esto es fundamental. Y obviamente tiene que ir acompañado de un cuidado en la integración de estas tecnologías para con los pueblos originarios. Porque si no, otra vez se va a convertir en una condición de extracción y de aprovechamiento de su condición. Debemos hacer entonces la etnografía que, utilizando los instrumentos y el poder tecnológico, nos diga hasta dónde hemos depredado sus territorios, qué es lo que se ha perdido, hacer rescate etnográfico y registrarlo digitalmente lo más pronto posible. Realizar, digamos, bibliotecas de datos digitales de sus culturas y pronto, ¿no? Porque sus tradiciones están disolviéndose en la modernidad o ya la posmodernidad de una manera impresionante. También la cuestión ética con los jóvenes es fundamental, ¿no? Digamos, tenemos ya generaciones que nacen con el celular en la mano y hay condiciones que se están desarrollando como estilo de vida que dejan de ser éticas, digamos, o que no están claras, que debemos de trabajar en eso en términos antropológicos. O sea, cómo transmitirle a los jóvenes, a los niños, los riesgos o digamos, pues también las ventajas del mundo digital, pero José ya mencionaba el asunto de la publicación de imágenes, pero lo cierto es que la frontera entre la vida privada y la pública ha desaparecido. Y entonces tenemos que educar a nuestros hijos en ese sentido. Y termino finalmente con el grave problema de la polarización política que se está generando, que ya es un hecho, que se están utilizando las redes sociales para hacer política y psicología condicionada para crear enfrentamientos y entonces aprovechar esos enfrentamientos para pues que pensamientos fascistas de ultraderecha asuman el poder en distintos países. Gracias. Creo que lo que ha dicho Gustavo es súper valioso y es una dimensión bastante amplia de lo que conseguimos como la etnografía. Yo simplemente podría agregar que, digamos, desde un punto de vista un poco más operativo, más de la metodología, tomemos en cuenta que en estas comunidades digitales a veces hace falta contrastar muchísimo, sobre todo en el tema de las redes sociales, cuando abordamos esta clase de informaciones, porque aparentemente, si nos guiamos por una sola red social, si nos comenzamos a analizar comunidades solamente en Facebook, vamos a encontrar que el comportamiento de las personas en Facebook es muy diferente a Instagram y muy diferente a Twitter y muy diferente que de repente en Reddit. Y puede ser que una persona que pertenezca simultáneamente a todos estos espacios se comporte de una manera completamente diferente. Entonces, si vamos a recopilar información cualitativa a través de lo digital, entonces conviene hacer una suerte de recabación equilibrada de cómo es el comportamiento, pero transversal a través de todas estas redes y comunidades. Aún más allá de las redes sociales, lo que se estila, al menos poco a poco en el sector privado, es que ya no estemos creando
no dependamos tanto de las redes sociales, sino de comunidades internas. Entonces hay plataformas como Slack, plataformas como Zendesk, en donde en comportamientos de cultura organizacional o en fidelidades de marca, prácticamente cada empresa se abre su propio foro en donde ahí la gente participa, pero aún así, esta participación está condicionada o politizada o disciplinada a través de las políticas de la marca o de la empresa. Entonces siempre hay que evaluar qué ocurre ahí, pero también qué ocurre en otros, vamos a llamarlo, en otros nichos o en otras fuentes digitales para poder contrastar, ¿no? Y por supuesto, preguntarnos por qué esa diferencia. Así como Goffman nos decía que cada uno de nosotros era un portador de una máscara y nos comportábamos de manera diferente en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Bueno, pues creo que se puede hacer una extrapolación en el mundo digital, porque nos comportamos diferente en Facebook, en la, o en el grupo digital del trabajo, o en el chat de WhatsApp, o en cualquier otra red social. No creo que por ahí hay un espacio importante para la reflexión. También comparto todo lo que han dicho en realidad, y también me hace mucho sentido porque el actal inaugural que se las dejo acá en el chat, que fue una investigadora australiana que ahora está yéndose a Inglaterra, cuando le preguntamos hacia dónde iba un poco el campo, nos hablaba de la importancia de la comparación, y desde su perspectiva nos hablaba como de estas grandes comparaciones mundiales respecto al uso de la tecnología y todo ese tipo de cosas, pero como un poco han dicho, creo que en la región todavía nos falta también hacer esas comparaciones internas, o por lo menos hacer trabajos de campo comparativos, o tener ese elemento comparativo y contrastante para darle muchas más reflexiones y mayor densidad metodológica a la etnografía digital, virtual, la etnografía, pero también cómo se van constituyendo distintos fenómenos sociales, y también dar un paso más allá y apostar, por ejemplo, a generar metodologías propias, metodologías que per se no haya que descolonizar, porque las generamos desde la misma región con todo el posicionamiento político que significa estar en Latinoamérica, y de ahí también producir las propias teorías para entendernos a nosotros mismos, y que también creo que un espíritu importante que hemos visto dentro de este encuentro, las ponencias que llegaron y sobre todo en esta mesa, es la necesidad de esa articulación de lo aplicado, de lo profesional con lo académico. Y que, por ejemplo, sepamos que la etnografía, claro, viene de los estudios de marketing, pero tiene todas estas potencialidades del mundo académico, o todas las experiencias de la investigación que nos presentaban Grace y Salvador, que también tienen todo este diálogo con lo académico, y que no son como esta separación tan tajante que muchas veces se hace en la antropología. ¿A alguien le gustaría sumar una nueva reflexión, alguna pregunta? Si no, ya para ir cerrando. Yo nada más quisiera también apuntar la importancia, podremos decir ya la necesidad obligatoria de que nosotros científicos sociales o humanistas hagamos transdisciplina, no solamente en términos del producto ya terminado, digamos, de Internet, sino que hagamos un esfuerzo por conocer de programación, por conocer de matemáticas y estadísticas y algoritmos, porque tenemos que estar conscientes que lo que aparece en pantalla es la comunicación entre algoritmos. O sea, no es una comunicación entre personas, es una comunicación que ha sido filtrada a través de programas pues diferentes condiciones tecnológicas de matemáticas, ¿verdad? Muy especializadas, que incluso en términos generales, culturales en el mundo, son muy pocas las personas que saben de programación. Hay ahorita un mercado impresionante en búsqueda de nuevos talentos o de reclutamiento laboral para la programación, porque el crecimiento mercantil es tremendo. Pero nosotros como científicos sociales, como humanistas, debemos acercarnos a la programación, porque si no, pues seguiremos pensando que la comunicación es cara a cara, que no hay filtraciones algorítmicas, y en realidad pues no es así. Y pues muchas gracias, aprovecho, me ha dado mucho gusto escuchar a los colegas, he aprendido mucho, y reitero la felicitación para
las organizadoras, de veras, es muy admirable y ojalá que sigan adelante, seguramente creciendo y aportando para el conocimiento en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. José, ¿sí? Hola, sí, bueno, ya para... Lo que pasa es que hace un momento no ligué lo ético con lo económico, ¿no? Pero tiene que ver con lo que estaba diciendo y con lo que han dicho los demás, porque de algún modo esta facilidad, digamos, que se ha presentado de las empresas, de las compañías, de estos sitios, para, digamos, que lucrar o con los datos y de las personas, digamos, también se da porque, por esto que decía hace un momento, de lo personal, de cómo consideramos personal ciertas cosas, ¿no? Como las imágenes, ¿no? O el ámbito en el que nos movemos en lo digital. Es decir, eh, nosotros sentimos que nos estamos moviendo, como dice el doctor Aviña, en relaciones muy cercanas, personales, pero en realidad hay otra dimensión de esas interacciones, ¿no? Entonces tenemos que siempre tener en cuenta esas múltiples dimensiones en las que se presentan las relaciones o las interacciones humanas, ¿no? Sí, y digo eso y reitero, ¿no? Cómo consideramos como, digamos, ese contenido que tenemos ahí en las redes sociales, tanto que si nosotros vemos que una fotografía nuestra está en otro lugar, nos vamos a sentir un poco extraños, ¿no? Digamos que sucedió con una chica que participó en mi investigación. Yo le pedí permiso para poner su foto en una exposición fotográfica de fotografía antropológica, y fue esta sensación, ¿no? Que me dijo, es extraño, ¿no? Estar en otro lugar, ¿no? En una parte donde yo no, o sea, en un lugar para que no era mi foto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las múltiples dimensiones en las que ocurren las interacciones en lo digital, ¿no? Y muchas gracias también, finalmente, por permitirme participar en este encuentro, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Y bueno, desde ya de nuevo les dejo las invitaciones para la mesa siguiente. Van a ser a las 2:30 hora Santiago, Buenos Aires, 11:30 hora Ciudad de México. Por un lado estará cambios e imaginarios infraestructurales, donde hablaremos muchos procesos de digitalización, infraestructuras digitales en general, y también al mismo tiempo la mesa cuerpos dataficados, transformados y digitalizados, donde se hablará toda esta relación entre cuerpo e internet en el mismo horario, 2:30, Buenos Aires, Santiago, 11:30, Ciudad de México, y también, por supuesto, el panel de cierre que está completamente enlazado a las discusiones que hicimos en esta mesa sobre los futuros de la etnografía digital, a las 5, hora Santiago y Buenos Aires, y a las 2 horas Ciudad de México. Y ahora, bueno, para cerrar les quería pedir si nos pudiéramos sacar una foto para el archivo de de nuestra, de nuestro encuentro. Si quieren poner la cámara está bien, si no, también está bien. Y también muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido por Twitch, ha sido muy, muy enriquecedor. Voy a sacar la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias a todas, todos, todes. Rocío 2, no, Rocío 1, tú nos dices cuando cerramos la transmisión a